¿Sabe cuál es un martirio para mucha señora? Que se le empieza a caer el cabello y tenga esos peloncitos en el frente. Entonces invitamos a la doctora Natasha Ruiz, ella es especialista capilar, para que nos explique, doctora, porque usted tiene aquí varios ejemplos o casos de pacientes que más de una se va a identificar con esto. Bienvenida. Bueno, gracias, buenos días, Douglas, un placer estar con ustedes otra vez acá. Pues sí, cierto, todo un martirio para la mujer, ¿verdad? Es realmente la que primero acude, ¿verdad? Cuando empieza a tener una disminución o una caída en su cabello bastante importante. Es muy frecuente este tipo de caída, que es lo primero que nota la paciente. Es una disminución en el volumen o en su densidad en la parte frontal. El pelo ralito. De un momento a otro tengo el pelo ralito, ¿ok? Entonces, tenemos varios diagnósticos que hacer, por eso es importante la consulta en realidad, porque el diagnóstico puede variar. Y según el diagnóstico, así yo necesito, pues, hacer el tratamiento, ¿de acuerdo? En el primer caso, pues, es una muchacha, pues, joven, donde empieza a ver más que todo en sus lados laterales, acá, donde empieza a haber una disminución en la pérdida del volumen. Sí, ¿okay? Como que más frentita, ¿verdad? Como más frente. En estas áreas de los laditos, ¿verdad? No se nota, pero ahí es donde ven la pérdida, ¿de acuerdo? Ahí muy probablemente le vamos a preguntar a la muchacha si está en periodo de lactancia, si está en posparto, ¿verdad? Porque es una persona joven, ¿verdad? Y de ahí pues podemos empezar a hacer el diagnóstico de que es una caída más aguda, más masiva, que la podemos tratar un poco más rápido para su recuperación. El otro caso es una pérdida un poco más crónica. Pero eso es muy común, doctora. Ve uno mucha señora con esa pérdida ahí en esa parte. Si lo es muy frontal. Sí. Pero también es como más difuso. Se extiende la pérdida de densidad en la parte de la coronita, en la que decimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dicen? Qué raro. Tengo menos pelo, la cola ya no es la misma, tengo que darle unas 3 vueltas a la cola para que me amarre bien, ¿verdad? Esta caída ya es un poco más crónica, es un poco más difusa, y de ahí pues la importancia también de hacer un tratamiento a tiempo, porque así perdemos menos densidad y es más fácil recuperarlo, ¿de acuerdo? Estos casos sí ya son un poquito más severos, que ocupan un poquito más de atención, porque si puedes ver... Ya ahí perdió un montón de cabello, ¿verdad, doctora? Una pérdida más que todo donde... Ahí se ve. Exactamente, la línea de implantación del cabello retrocede. Entonces, como que se mete la línea de implantación y dice que raro, eso no estaba ahí, ¿verdad? Sí, claro. Igualmente en este caso, que vemos incluso un área de pérdida importante, ¿verdad? Con ciertas características en el cambio de la piel incluso. Se mancha, doctora. ¿Por qué se mancha? Porque depende del diagnóstico, precisamente. Ya aquí, como te decía, ya sí ocupamos ir un poco más en detalle, no es tan sencillo, porque muy probablemente yo ocupe hacer una biopsia de ese pelito, de ese cuerito cabelludo, para identificar si es una alopecia ya frontal fibrosante que es cicatrizal, que ya aquí se me complica porque ya el pelito que se perdió muy probablemente no lo pueda recuperar. Y aquellas señoras que dicen, yo quiero rescatar mi pelito, quiero tenerlo abundante, exacto. ¿Cuáles son las soluciones que traemos hoy? Con eso empezamos con lo más básico, ¿verdad? Como te mencionaba, en el caso de la persona que tal vez está en un periodo de lactancia o posparto y tiene una caída un poco más masiva, la parte nutricional es importante. Es pura nutrición, vitaminas, doctora. Empezando por ahí, ¿verdad? Es como lo más básico que podemos iniciar. Y podemos empezar con tratamiento tópico, con lociones y con champús medicados para empezar a fortalecer un poco más la hebra y nutrirla un poco mejor. Y cuando decimos medicados, trae algún componente, obviamente, que te va a ayudar a que el pelito salga. Exacto, trae medicamento, trae complejos de aminoácidos, pero muy probablemente sí tenga varios componentes como el minoxidil, como el finasteride, dependiendo del diagnóstico. Eso ayuda a que salga, doctor, el cabello, que crezca. Hace que repoble, ¿verdad? Es una de esas pues medicamentos que se dieron cuenta de casualidad que sirve para que haya mejoría en la cantidad de cabello. Doctora, ¿y si ya es así como grave? Y si ya estamos en realidad diagnósticos un poco más avanzados, que tal vez podemos rescatar parte de eso, ya tenemos la terapia capilar. Ay, eso ya no duele, es que a mí se me cayó una vez el pelito y me ponían de eso. Y quedaste con el trauma. Qué dolor. Sí, no, en realidad el tratamiento trae incluso anestésico, es bastante tolerable. Se trata de poner cierta cantidad en unas inyeccioncitas con la jeringa de Botox, en realidad, para que sea bastante tolerable, y la forma de aplicación es intradérmica, entonces no necesito punzar mucho. Doctora, siempre he tenido la duda, ¿las mujeres que se tiñen mucho el cabello tienden a perder más pelito? Podría ser, no. En realidad,
Es una agresión externa que le podemos hacer al cabello. Oiga, las peliteñidas, ¿no? Pero no necesariamente, ¿verdad? Pero mucho químico y eso no hace que el pelo se caiga tampoco. Es un factor a tomar en cuenta, ¿verdad? Es parte dentro de la historia clínica del paciente que tenemos que considerar, que mucho químico, mucha plancha, mucha secadora, ¿verdad? Que tienen que estar continuamente por trabajo, por algo en eso, hay que tomarlo en cuenta también para trabajarlo. No, es que está Vicente aquí, alopecia, pero el tema de la plancha también, que uno ve mucha muchacha y también señora y también parejito jovencitos, ¿verdad? Sí, con la muchachos plancha. Muchachos que les gusta la plancha. Exacto. Eso también, ese calor. Es una agresión externa. Muchas enfermedades son de adentro hacia afuera del cuerpo, por decirlo así. Son muy genéticas, son muy hereditarias, son autoinmunes o inmunológicas, ¿verdad? Que el mismo cuerpo se autoataca, por decirlo así. Pero si le sumamos la parte externa, también muy probablemente vamos a tener un daño mayor del que ya viene de la forma genética. Yo siempre digo que cuando se le cae a uno el pelo, uno espera como la matita de frijol, ¿se acuerda? Que lo ponían a sembrar en la escuela. Pero ¿cuánto tiempo tiene que esperar uno para que salga ese primer pelito con el tratamiento, doctora? Realmente depende mucho del diagnóstico y en la etapa en la que llegue la persona, el paciente, a la hora del diagnóstico, ¿verdad? Sí, por lo menos tenemos que esperar ya con todo el tratamiento un promedio tal vez de unos 3, 6 meses para ir viendo una mejoría. 3 o 6 meses. Sí, es algo que uno le pide al paciente, tanto el paciente como uno, como su médico, es tener un poquito de paciencia, pero sí se logra, se logra mejorar. Bien. Doctora Ruiz, muchas gracias por aclararnos y ayudarnos y presentarnos soluciones. Además, ya yo sé que hasta ahora, sí, ya, hace hambre.